¿No? Ahora sí, ya empezó a grabar. Buenos días. Estamos sumándonos al Kahoot antes de iniciar con la clase. Bueno, para iniciar la clase no se anota nadie más, parece, ¿no? O alguno quiere decir algo, que tiene algún problema y todavía está intentando entrar. Acuérdense que no estoy leyendo el chat. Mi nombre es Eugenia, creo que no se los había dicho todavía, perdón. Soy Eugenia Méndez y en un momentito nada más debe estar sumando Belén Baldo, ¿sí? Bueno, arrancamos. Entonces, ¿les parece? Bien, ahí va. La estructura especializada en el mantenimiento del equilibrio es la aurícula, el martillo, yunque y estribo, el sáculo, la cóclea. Aurícula. Después vamos a ir viendo esto. ¿Sí? Martillo, yunque y estribo son oído medio. La aurícula tenemos, vamos a ver después en el oído interno, cuando se forma. La aurícula, el sáculo, cuál es encargado del movimiento y de sonido. Siguiente. La o las estructuras que convierten las vibraciones sonoras en señales eléctricas para la audición es o son la membrana timpánica, los conductos semicirculares, el órgano de Corti o los huesos del oído medio. Muy bien. El órgano de Corti. Y después vamos a ver si quieren cómo está formado este órgano, cómo convierte esas vibraciones sonoras, y saben, el sonido son ondas, cómo se mueven y convierten esas vibraciones, digamos, en señales eléctricas para la audición. En relación al desarrollo embrionario de la cavidad timpánica y el oído medio, se origina a partir del oído medio, mesénquima del primer arco faríngeo, endodermo de la primera bolsa faríngea, primer arco faríngeo, segundo arco faríngeo. Bien. En, embrionario del oído medio. En relación al desarrollo embrionario de la membrana timpánica, oído externo, este se origina a partir del endodermo de la primera bolsa faríngea, segundo arco faríngeo, mesénquima del primer arco faríngeo y segunda bolsa faríngea.
placodas ópticas formadas a partir del engrosamiento del ectodermo de superficie dan origen a oído externo, huesos del oído medio, el oído interno, trompa de eustaquio. Cristalino se forma desde la invaginación de las placodas ópticas, la invaginación de las vesículas ópticas, las células de las crestas neuronales, el neuroectodermo del prosencéfalo. La retina está formada por células fotorreceptoras bipolares, ganglionares, pigmentarias, una capa pigmentaria y otra ganglionar, conos, bastones, células derivadas del ectodermo de superficie. La esclerótica rodea el ojo, se continúa hasta el nervio óptico y es una capa muy vascularizada y pigmentada. ¿Verdadero o falso? El humor acuoso. ¿Sí? De acuerdo, tenemos el humor acuoso, el humor vítreo. Está compuesto por una sustancia gelatinosa transparente, es generado por el cuerpo ciliar, nutre a la retina, constituye la mayor parte del volumen del ojo. Generado por el cuerpo ciliar. Y la última. La retina tiene una parte que registra la luz y otra parte ciega, la cual forma una porción del iris y el cuerpo ciliar, verdadero o falso. Parte. Pues, muy bien. Dejo de compartir. Bueno, ¿cómo vieron esto? ¿Cómo lo sintieron? Que no sé nada. No sé nada. Pero pudieron estudiar, estudiaron algo, leyeron, les resultó difícil porque es nuevo. Hola, Mel. Ayer vi el seminario y no me pareció difícil, pero nada, hay mucho para acordarse de qué deriva de qué Bien. Lo mismo. y demás. Por eso me fue mal en el parcial también. No sé si quieren que arranquemos, quieren empezar preguntando algo en particular ahora de lo que vimos. A partir de estas preguntas, ¿tenían algunas ya ustedes? No.
Lo de, en una de las preguntas, la parte que decía que transfería las ondas vibratorias en impulsos nerviosos para que lleguen al cerebro. ¿Y la Sí. respuesta cuál era? Porque yo tenía, o escribí algo que creo que no es. De Corti, porque era lo del conducto coclear en realidad. Y da la opción del órgano de Corti. Creo que la opción era esa. Sí, Ah, el órgano de Corti. porque Claro, yo y estoy tenía, conectada con el conducto coclear. tenía conducto semicircular, vestíbulo y cóclea, las tres cosas. Está mal eso. Estoy buscando a ver si encuentro acá el órgano de Corti. Acá está. Sí, en el oído interno. Bueno, En el interno. O todo eso que ¿saben cómo? nombré es el corti. El órgano de Corti, ¿sí? Tiene una fila así interna de células ciliadas. ¿Saben cómo es la formación, digamos, del oído interno? ¿Cómo se forma? ¿Qué es el oído interno? Por medio de una placoda que se invagina y da una vesícula óptica y esa vesícula va a dar dos partes, una ventral y una dorsal, y la ventral va a dar el conducto coclear, y ese conducto coclear se va a desarrollar. Y después va a estar dividido por una membrana timpánica y una separada por otra membrana basilar. Y va a tener una rampa timpánica y una rampa vestibular. ¿Qué origen tiene entonces el oído interno? Hola, me sumo. Hola. Entonces, mencionaste que, igual la pregunta va para cualquiera, Sí. que se forma la vesícula óptica a partir de una invaginación de la placoda. Ectodermo. Ectodermo, ¿qué tipo? Superficial. Eso, bien, bien. Y acá Euge mostró un corte transversal de que se ven las células ciliadas, para ubicarnos, ¿no? Porque pasamos de el sáculo y la cóclea, ¿sí? Que es eso laberíntico, y de repente vemos esta imagen. ¿Qué sería? ¿Cómo Toda conectamos? la parte interna de las rampas, de ambas rampas, de la rampa vestibular y en la anterior imagen, donde se veía las células ya mesenquimáticas con cartílago. Claro, pero ¿cómo conectás esa imagen con esto que te está mostrando acá, Euge? ¿Qué parte sería? ¿Se entiende dónde están esas células ciliadas? Estas, estas células Esas ciliadas. células ciliadas, las rampas que mencionaste y todo eso, ¿dónde está? Estaba como entre medio, estaba el conducto coclear y estaban las dos rampas. ¿Pero te ubicás bien dónde sería? ¿En qué parte? Sí, en la parte ventral. En la parte ventral del oído interno, ¿que cuál sería? ¿Se entiende? Porque por ahí vemos muchas imágenes y no sabemos de dónde vienen, entonces no conectamos las estructuras. En realidad ¿querés subir un poquito más? Así vamos desde más el inicio, así nos ubicamos en el lugar. Tenemos acá tenemos el oído externo, que es todo lo rosado, ¿no? El pabellón con el conducto auditivo, ingresa el sonido. Pasa a través de la membrana timpánica, si se transmite ese sonido. ¿Sí? Hasta ahí es oído externo. Lo que está en verde es el oído medio, que tenemos los huesecillos, ¿no? ¿Cuáles serán? Yunque, martillo y estribo. Bien. El estribo es el que toma contacto con el oído interno, que es lo celeste, ¿sí? En forma de caracol, entre comillas, ¿sí? Ese es el oído interno. El oído interno, que tiene una parte dorsal y una ventral, ¿sí? La dorsal es la parte de la utrícula con los conductos semicirculares y la ventral sería el sáculo con la cóclea, que es lo espiralado, ¿sí? Eso es Sí. lo que estaban hablando hoy, que era dorsal y ventral. Todo el oído interno está formado por hueso. Todo eso que ven ahí es hueso. Pero adentro de ese hueso
¿sí? Que esto se llama laberinto óseo. Dentro de ese laberinto óseo hay un laberinto membranoso que continúa con la misma forma, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, El sí. hueso ese es hueco, entonces tenemos, o sea, tiene un espacio adentro y pasa al laberinto membranoso, ¿sí? Y esto sería como una imagen interna. Otra vez, el vestíbulo es la parte central y tenemos la utrícula es la parte ventral y el sáculo la ventral. El sáculo junto a la cóclea, ¿no? Si nosotros hacemos un corte de esta cóclea, un corte transversal de estos conductos de la cóclea, pasamos a la imagen donde están las células ciliadas. ¿Querés pasar, Euge? ¿Se ve? Por ahí a mí Estás medio me tildada, funciona me más. parece. Estás medio tildada, me parece. Sí. Bueno, a ver, saco la cámara un cachito. Bueno, no importa, ¿viene diciendo? ¿Ustedes escuchan? A vos sí. Misty, Bell no se te está escuchando ahora. No sé si apagaste la voz Hola. además de la cámara. Ahora sí. Hola. Sí, sí, ahora te Sí. escucha. No, apagué la cámara así funciona un poco más fluido. Bueno, sí, ahí veo la diapo. Entonces, este corte, acá en el esquema de arriba que se ve azul, celeste y se ve eso naranjita, ese tubito naranjita. Este es un corte transversal del conducto coclear, ¿sí? Si lo hacemos en distintas partes del conducto vamos a ver esto. Y acá están como en proceso de formación, ¿sí? En un principio teníamos como la figura A, teníamos el conducto coclear, la parte membranosa, ¿sí? Que es más tirando a circular, y luego, no estaba bien esa. Y luego va sufriendo una serie de cambios en los que se termina viendo como la luz un poco más atrofiada, ¿no? Más ocluida. No, en el anterior, sí, tenés razón. Justo el anterior a esta. A ver. Bueno, las células ciliadas, ¿sí? Son parte de las células de este conducto coclear, ¿sí? Esas células que se ven en naranjita, ahí está. El conducto coclear más bien circular, y fíjense que lo de alrededor es una cubierta cartilaginosa. Esta cubierta va a ir sufriendo algunos cambios, ¿sí? Y va a ocurrir que se forma esta estructura, ¿no? La externa que es ósea, tenemos este cartílago que va modificando también la luz del laberinto membranoso, ¿sí? Del conducto coclear, pero la parte membranosa. Y fíjense que queda con una forma más bien triangular. Ciertas células, ¿sí? Van a conformar lo que se llaman las células ciliadas, ¿sí? Que van a tener una membrana por encima, que es eso que se ve en negro, esa línea negra sobre las células ciliadas. Entre esa membrana y esa célula ciliada se forma el órgano corti, que es el que transmite, ¿sí? Convierte la información sonora en información eléctrica, ¿sí? Que viaja a través de las neuronas hasta el cerebro, ¿sí? Ahora, ¿cómo llega las ondas sonoras hasta ahí? Que el estribo, que es del oído medio, golpeaba contra el oído interno, ¿no? Sí. Por las vibraciones del sonido. Entonces, esas vibraciones que llegan a los huesos del oído interno, también generan vibración en un líquido que circula dentro del laberinto membranoso. ¿Sí? Por dentro de este conducto coclear, ¿sí? Y de todo el oído interno. Dijimos, el oído interno está formado por laberinto óseo y por dentro hay un laberinto membranoso.
ese laberinto membranoso, dentro tiene un líquido que se llama endolinfa, ¿sí? Las vibraciones sobre el hueso se transmiten a esa endolinfa y el movimiento de esa endolinfa es captado por estas células ciliares que tienen precisamente cilias y al moverse, ¿sí?, detectan una señal que es transformada en señal eléctrica aquí en esta parte, ¿sí?, en el órgano de Corti, este órgano de Corti se da todo a lo largo del laberinto coclear, del conducto coclear, ¿sí? Porque esto es un corte transversal en una sección, pero el conducto coclear, ¿se acuerdan que es espiralado? ¿Sí? Es largo, y bueno, a lo largo de todo ese conducto tenemos este órgano de corte. Está todo ¿Se entiende lleno, más o menos? está todo lleno de endolinfa, el conducto coclear. El conducto. El conducto coclear y también el resto del laberinto membranoso, porque está todo conectado, Bien. ¿sí? Tanto en la parte del sáculo como el conducto coclear, como la parte dorsal, que era la utrícula con los conductos semicirculares, que se encargan más de la parte, más que sensorial a nivel de sonido, se ocupa de la parte de equilibrio, ¿sí? La Del endolinfa. el- no, No. la endolinfa circula por dentro de todo el laberinto, ¿sí? Membranoso. La zona ventral, que es el sáculo con el conducto coclear, se encarga de la parte de identificación de sonidos, ¿sí? Recepción y conversión, digamos, de esas ondas sonoras a eléctricas. Y la parte más dorsal incluye a la utrícula con los conductos semicirculares, ¿sí? Se encargan más del equilibrio, ¿sí? Saben que el oído nos sirve para la parte auditiva como también para la parte de equilibrio, ¿no? Sí. Sí. Estoy viendo si me falta algo. En los dos casos tenemos células sensoriales, pero bueno, tienen distintas funciones. Perdón, Eso ¿puedo es hacer como una lo pregunta? general, ¿sí? De, Perdón, me anda re mal la compu y se me recortaba. Por eso era para confirmar lo que estabas diciendo recién de las capas ventrales y dorsales. Son del oído interno, ¿no es cierto? La cóclea con el sáculo es el lado ventral del oído interno. sí. Ah, perfecto, gracias. Sí, sí, esto que estamos viendo, si querés, Euge, ir a la primera. O sea, acá tenemos los conductos semicirculares, el autrícula, el sáculo y la cóclea. Si vamos a la primera, vamos a ver que esto es lo celeste. Todo eso de lo que estamos hablando es lo celeste, que es el oído interno. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, y este oído interno, como comentaba antes, se forma a partir de la imaginación de la placoda óptica, que es de origen ectodérmica superficial, ¿sí? Y después quedaría ver cómo se originan el oído medio y el oído interno, perdón, y el oído externo, el medio y el externo. El interno se generaba de esa forma, el medio, el medio estaba conformado por qué partes. La cavidad timpánica y los huesecillos. Huesecillos. Bien, Y la trompa de Eustaquio. y eso, trompa auditiva o de Eustaquio, sí. ¿La trompa no es parte de la Bien. cavidad timpánica o se toma por separado?
No, o sea, se comunica con la cavidad timpánica y con la faringe, ¿sí? Ven que dice ahí también trompa faringotimpánica, Claro, pero ¿sí? Se conecta con la faringe y con la cavidad timpánica, o trompa de Eustaquio, Pero si se ¿sí? la clasifica dentro de la cavidad timpánica, digamos, la parte proximal es la trompa de Eustaquio y la parte distal es la caja. Claro, exacto. Bien. Bueno, y entonces esa cavidad, ¿qué origen tiene? El endodermo de la primera bolsa faríngea. Sí, bien. ¿Y los huesos de ese oído medio? Los primeros dos arcos faringios, Claro, tenemos martillo. Ah, bueno, estaba ahí. Sí, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Sí. La primera parte. Martillo y yunque, ¿sí? El primer arco y el estribo el segundo arco. Bien. Y nos quedaría la parte externa. El primer arco faríngeo. Del primer arco faríngeo, sí. La parte externa. Hay una invaginación, ¿sí? Como se muestra acá, y se va acercando, digamos, dijimos recién que el oído medio es por vaginación, sería de la primer bolsa faríngea, que coincide con el primer arco faríngeo. Entonces, una se invagina, la otra se vagina y termina habiendo una capa, ¿no? Que queda como una membrana entre medio, ¿sí? No sé, ¿querés señalarlo ahí, Euge? Una capa entre medio, entre el primer arco faríngeo invaginado y esto que figura como receso tubo timpánico, ¿sí? Entre medio queda una membrana que se va a formar, eso va a dar lugar a la membrana timpánica. ¿Se entiende? Sí. Y entre medio se llama mesodermo. Que va a formar mesenquima. Ahí está la membrana timpánica, justo debajo de la flecha. ¿Sí? Es como la estructura intermedia entre el oído externo y el oído medio. No sé si por ahí hay alguna pregunta de oído de lo que vimos. Al menos pudieron ubicarse en el tema Sí. o vuelvan a preguntar. Sí. Si no. Por ahí acá lo que nos faltó es ver un poco más, que no sé si lo quieren ver y si no luego, la parte de cuando vimos la cóclea, vimos el corte transversal, cómo se forma, cómo pasamos de ese conducto que era circular a ese conducto más
tirando a triangular, ¿no? Que hablando ahí de la rampa timpánica. Mencionamos al cartílago que sufría una transformación. Pero bueno, no sé. Si tienen alguna pregunta. A mí lo de las rampas me costó un poco entender, como que me pierdo. Seguramente ya lo explicaron, pero del Langman me costó entenderlo. Bueno, fíjense que hay una vacuolización del cartílago, ¿sí? Este cartílago que está en el punto A, que está en celeste, va formando una vacuolización, ¿sí? Se van formando espacios entre medio de esas células, ¿sí? Y a medida que se forman espacios, se van digamos, esos espacios se van uniendo y se van haciendo cada vez más grandes, ¿sí? De hecho, en la figura C tenemos un solo espacio que en la imagen lo vemos por arriba y por abajo, ¿no? Bueno, la parte más externa se va a transformar en eh, hueso. Y esa parte del cartílago, como dijimos, se va a vacuolizar. Perdón, en esa imagen, ¿cuál sería o sea, no entiendo el corte, ¿desde dónde lo El estaríamos mirando? corte es, ¿te acordás del espiral? Que era el conducto Sí, coclear. sí, Bueno, un corte de esa espiral, un corte transversal, sí. es un tubito, lo cortás y ves Ahí, este perfecto, círculo, el punto perfecto. A, ¿sí? Sí, Bueno, pero eso es en un inicio, luego se va a ir transformando, ¿sí? bien, Entonces, el cartílago que está alrededor, ¿sí? Va sufriendo ese cambio, se vaporiza, o sea, se van generando espacios entre las células cada vez más y a su vez esos espacios se van fusionando entre sí, por lo tanto queda un ujú, espacio grande, ¿sí? Cada vez más grande, ¿sí? A su vez, alrededor se va osificando, entonces vamos a tener el conducto osificado. Dentro de ese conducto osificado vamos a tener el conducto membranoso, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos hoy del sí, laberinto óseo y laberinto membranoso? A su vez, el conducto membranoso, esto naranja, que se ve en la A y que se ve en la B, fíjense que en la B el conducto membranoso está como más estrechado, está como desplazado, ¿sí? Deformado por este proceso que va sufriendo el cartílago, ¿sí? sí, Ven que se ve triangular. Bueno, eh, una parte queda en contacto con el hueso, ¿sí? sí. Que es lo azul, ¿sí? Y que se va formando ese modiolo, ¿sí? Que esa estructura está, eh, esa estructura está en estrecho contacto con ese conducto membranoso, ¿sí? Y es por donde van a entrar, ¿sí? Las fibras nerviosas auditivas, ¿sí? Sí, ¿Se acuerdan que esta parte, ¿sí? Que forma el órgano de Corti, ¿sí? Las células ciliadas de ese tubo membranoso, de ese conducto membranoso y la membrana se me fue el nombre, tectoria, Victoria, sí. eh, ¿sí? Forman el órgano de Corti que transforma la señal auditiva, ¿sí? Sonora en señal eléctrica. Bueno, sí, entonces tiene que haber fibras nerviosas que estén inervando este órgano, ¿no? sí. Porque esa información eléctrica, ¿sí? Tiene que ser transmitida por neuronas hasta el cerebro. Entonces, bueno, a través de este modiolo ingresan fibras nerviosas y toman contacto con estas células ciliadas.
A su vez estábamos hablando del cartílago. Bueno, el cartílago se vacuoliza, forma una vacuola, ¿sí? Que acá la vemos arriba, superior y otra inferior, ¿sí? Que se terminan llamando rampas, ¿sí? Porque fíjense que el conducto coclear empieza a tomar una forma triangular, ¿sí? Sí. ¿Sí? Y se llaman la que vemos superior, membrana vestibular, ¿sí? Y la inferior se llama membrana basilar, que ahí están en verde y en rojo. ¿Sí? Las rampas se les llaman a estos espacios, ¿sí? Que están en contacto con estas membranas vestibular y que son consecuencia de esa vacuolización del cartílago. Y otra estructura que aparte que está sosteniendo este conducto membranoso, ¿sí? Es el ligamento espiral, ¿sí? Que conecta este conducto coclear, ¿sí? La parte membranosa con la parte ósea, que era lo azul. Lo naranja con lo azul, ¿sí? Está conectado a través del ligamento espiral, ¿sí? La parte membranosa con la ósea. ¿Se ubican entonces donde estamos? Este es un corte Sí. transversal del laberinto coclear, que es la parte ventral del oído interno. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna otra duda, algo que querés contar algo. No, creo que de oído, en general, salvo que tengan alguna pregunta, se fue viendo todo. ¿Del sáculo dijimos algo o estoy perdidísima? Pues todo esto es del conducto coclear, Claro. pero del sáculo se habló algo, ¿no? El sáculo. Que del sáculo deriva, digamos, el conducto coclear, pero sí de lo que queda del sáculo, Nada. a partir del sáculo, y al principio empezamos a tener una evaginación tubular, ¿sí? Que va creciendo, se va enrollando, y es lo que va a dar al conducto coclear, de que tiene 2,5 vueltas cuando está completo. Y que el sáculo y el conducto coclear quedan unidos por este ductus reunido, que también lo llamaban de otra forma en el Langman, conducto de Hensen o algo así, creo que lo llamaban, ¿no? Sí, conducto de Sí, tal Hensen. cual. Sí. Y todo esto, ¿qué parte era? ¿La dorsal o la ventral La del oído? ventral. La ventral. Bien. ¿Y cómo se forma el conducto coclear? Después que forma el órgano de Cortis, las sonoras, la audición, se forman
Y bueno, después la otra parte, la parte ventral, que qué función tenía. Esta era auditiva, la parte ventral, ¿cuál era su función? ¿La ventral o Sí, la dorsal estás diciendo? la dorsal. Ah, la dorsal el equilibrio. Bien. Marcaba una y decía la otra. Tengan en cuenta que no sé, para estudiar, vayan de lo general a lo particular, porque por ejemplo, hoy hablaban de las rampas, cuando estamos viendo el corte al inicio, el corte del conducto coclear, pero no me dio la sensación que no entendían en qué parte de todo el oído estamos, ¿no? Entonces traten de ir de lo general en lo particular porque si no se repierden, es mucha información, por ahí no particularmente en este núcleo, pero en general. Es mucha información y si no, la dejan toda separadita, aislada, es como que es difícil retener. Aparte no tiene mucho sentido saber esto de las rampas cuando no entienden o no saben cómo es el oído, cómo funciona. ¿No? Es como un consejo, nada más. Pero me parece importante. Gracias, profe. Cualquier consejo es bienvenido. Y revisen también no sé si ustedes los ven, los seminarios, Sí. son muy útiles, incluso para entrar en tema y después van al libro. O al revés, pueden ir al libro y después para cerrar el tema, terminar de integrar. Es un ratito que, nada, aparte lo pueden frenar cuando quieran, volver atrás. Está bueno, como herramienta. Profe, Bueno, yo tengo una duda con respecto al ojo. sí. O sea, no me queda claro cómo se forma el cristalino. O sea, sí, sé que es del ectodermo, de la vesícula, pero si la vesícula es el cristalino o el cristalino deriva de la vesícula, el cristalino, se me confunde. Ayer en el TP tenía que hacer eso y no entendí bien. Sí. Bueno, a ver, ¿alguien se acuerda de esto para explicarlo? Es en la anterior. ¿Otro más? ¿Alguien se anima a explicarlo? Lo que se acuerde. O si querés explicar vos hasta dónde entendiste. Eh, no. No, sí, igual nada, si te equivocás no pasa nada, porque sirve explicarlo. Sí, ya sé. O sea, yo entendí como que, bueno, si vea, como dice ahí, se iba imaginando eh, como que la placoda óptica forma la copa, ¿no? No, la placoda óptica Pues, va a formar el cristalino, ¿sí? Claro, Fíjense, tenemos acá en el B, bueno, en el A tenemos el embrión, ¿sí? Con un corte cefálico pero transversal, ¿sí? Lo que podemos ver es, o sea, coronal sería. Lo que podemos ver es el prosencéfalo, ¿no? sí, Em, y por fuera tenemos el ectodermo superficial, o sea, el ectodermo, el neuroectodermo que mm, forma esa capa naranja del prosencéfalo y el ectodermo superficial que es la capa gris, la más externa. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? sí, Bueno, en la C vemos que la parte gris tiene unas partes engrosadas, ¿sí? Más celestes, creo, ¿sí? sí, ¿Ven? Que se van imaginando en la D. Bueno, volviendo a la B, ¿sí? Tenemos el prosencéfalo. Se empiezan a formar, ¿sí? Vesículas ópticas a los laterales, ¿sí? En la C se forman vesículas ópticas en el prosencéfalo. Por evaginación. Se vagina y forman esas dos vesículas. Del lado externo, ¿sí?
en lo que es el ectodermo superficial, ¿sí? Que está en contacto con esas vesículas, y ese ectodermo se empieza a engrosar, ¿sí? Y forma las placodas del cristalino o placodas ópticas, ¿sí? Y luego lo que va a pasar es que esas placodas se empiezan a invaginar junto a las vesículas ópticas subyacentes, ¿sí? Que es lo que se ve en la D. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Profe Bueno, dijo que primero se evagina y después se invagina, ¿no? claro, las vesículas ópticas se forman por evaginación, Claro, como que ¿sí? El sale. neuroectodermo, claro. Y luego al invaginarse la placoda al cristalino, placoda óptica, junto a el neuroectodermo, ¿no? De esa vesícula óptica, se forma una copa le llamamos a esa invaginación del neuroectodermo, ¿sí? Esa parte naranja que se ve como en Sí, forma sí, que de tiene una copa forma de copa, y sí. que va tiene una forma de copa. Sí, bien. Y la parte celeste que se está imaginando va a terminar formando una vesícula. A ver, en la próxima. Y esto ocurre a los laterales, ¿no? Porque tenemos Ah, un ojo en cada lateral. Se va a formar. ¿Querés pasar a la próxima, Auge? No sé si a mí no me figura. entonces el Bueno. ectodermo se engrosa y forma las placodas, que se van a imaginar con las vesículas ópticas para formar Sí, se llama vesícula del cristalino. Sí. Esas vesículas que se forman se llaman del cristalino, y es esto que se ve en la C, ¿sí? Tenemos la copa, ¿sí? Que acá se ve media, ahora lo vemos, ¿sí? Pero esa copa que se formó es por la invaginación, ¿sí? Al invaginarse la placoda del cristalino y formar la vesícula, también como que se invagina y forma como una copa esa vesícula óptica, ¿sí? La parte naranja, ¿no? ¿Quieren volver atrás? O sea, a mí se me Veo tres confunden caras los nada más. nombres. O sea, las vesículas ópticas sería lo mismo que vesícula cristalina. No. A ver, volvé atrás, Euge. No entendí nada. Vamos a ver. No, no, no pasa nada. Sí, igual son dos palabritas acá, no es tanto. Pero ahí lo vemos. Vesícula óptica, fíjate en la C, se forma a partir, ¿sí? De la evaginación del prosencéfalo hacia los laterales. Bien. La vesícula del cristalino se va a formar por la invaginación de la placoda cristalina, ¿sí? Se invagina la placoda y se forma una vesícula, ¿sí? Bien. Las vesículas ópticas van a quedar en forma de copa y van a contener la vesícula del cristalino, que es lo que se ve en la siguiente diapo. Fíjate que se mantienen los colores, ¿sí? Lo celeste va a dar lugar al cristalino, ¿sí? Y lo naranja va a dar lugar a la copa. ¿Estamos? Sí, Ahí. sí, sí, sí. Bien. La vesícula del cristalino, o sea, se va a formar por invaginación, se forma la vesícula del cristalino. Es una vesícula. Y luego se termina de separar del ectodermo de superficie, que fue la que lo formó. ¿Sí? Se termina de separar. Por eso vemos acá en la C, vemos la vesícula del cristalino más internamente y seguimos teniendo ectodermo de superficie, que es eso gris, finito. ¿Sí? Bien. Por otro lado, la vesícula óptica, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que se formaba a partir del prosencéfalo, la parte naranja.
¿sí? Se iba imaginando y formaba la copa. Esa copa, Es la futura pupila, ¿no? acá en la C la vemos por la mitad, pero en realidad es porque en un primer momento no es toda continua, sino hay una fisura, ¿sí? Ventral. ¿Cómo? Hay una fisura ventral que se llama fisura coroidea, ¿sí? Que es por donde circula la arteria hialoidea, ¿sí? Y que va a irrigar, ¿sí? La zona entre la copa y el cristalino. Esta copa, la vesícula del cristalino va a dar origen al cristalino, ¿no? ¿Y la copa a qué va a dar origen? La pupila, a la boca de la No, copa, En retina. A la retina. no sé ni idea. a la retina. Sigamos, sigamos, creo que a la primera de ojo, a la primera diapo, para ubicarnos. Ahí tenemos, fíjense, tenemos el cristalino, es eso blanco a lo que se le señala como lente, porque es un lente, ¿sí? Y la retina es eso que se ve en líneas amarillas, ¿sí? Que está por detrás del humor vítreo y que tiene forma de copa, ¿sí? Esa es la retina. Esa retina en forma de copa es la copa de la que estábamos hablando recién, ¿sí? En el medio, entre el cristalino y la retina, se va a formar el humor vítreo, ¿sí? Y también se van a formar otras estructuras. Pero paso a paso estamos viendo eso. El cristalino, que es lo blanco acá, este es el ojo formado, y la retina, que es lo amarillo. Cuando el profe explicaba esto en el seminario, eh, lo asemejaba con algo a la visión. O sea, también se puede como asemejar a un microscopio, por ejemplo, que cumple la misma función. A la cámara de Ah, fotos. eso, la cámara de fotos, pero el microscopio no hace lo mismo porque dice que tiene un diafragma, que da una imagen invertida y opuesta. O sea, sería lo mismo que la... Sí, lo que pasa es que ahí el microscopio no la vuelve a invertir. O sea, lo invierte una vez, no es como la cámara o como el ojo, que le invierte dos veces la imagen. En el microscopio la tenés invertida y lo que vos ves arriba, arriba en tu imagen, en realidad es la parte de abajo. Por eso si vos querés ver en tu preparado, querés ver más arriba, tenés que mover, querés ver más arriba en la imagen, tenés que mover el preparado para ver la parte de más abajo. ¿Se entiende? O lo mismo el tema de los laterales. O que se ¿Sí? mueve como al Si revés. querés ver más a la derecha, tenés que moverlo más para la izquierda. Pero no se enrosquen con eso porque eh, por ahí no sé, por ahí vos tenés práctica o lo has visto en microscopio y el resto no, y bueno, No, no se claro, enrosquen, era una duda puntual, pero... sí. Sí, lo que estamos viendo nosotros, sea lo que sea, el ojo invierte la imagen, ¿sí? Y después se vuelve eh, a invertir, ¿sí? ¿Qué más? Pregunten. Yo no entiendo la pupila. Dice que la boca Dice que la es boca la futura pupila. es la estructura. ¿La qué? La boca Boca. de la copa óptica, ¿qué dice? Y su boca la futura pupila. Esa. Y su boca.
No escuché bien. No sé si. Que dice que la boca de la copa óptica va a generar la futura pupila. Pila es. La pupila es el lente, eso es lo que no entiendo. ¿Cómo se lee? No, el lente es cristalino, Ah, ¿sí? Después por delante tenemos el iris, ¿sí? Que es lo coloreado del ojo, como marrón verde celeste, ¿sí? Es el iris. Y la pupila es la parte central, la parte negra, vemos como negra, eh, que es por donde va a ingresar la luz, ¿sí? Y ese espacio va a ser regulado por el iris, ¿sí? Va a poder, eh, claro, como en el digamos, regular dibujito la del cantidad ojo, en el dibujo del ojo completo que está 2 diapositivas para arriba, creo, que muestra el iris y que el espacio entre medio, atrás está el lente. Y yo digo, el lente es la pupila, eso es lo que me confunde. Claro, no, el lente es el cristalino. La pupila es ese espacio por el cual pasa la luz, que se ve como negro, pero en realidad sí permite digamos, el pasaje de la luz desde esa zona hasta la retina. Sí, es todo un camino que debería ser, digamos, translúcido, no tendría que estar bloqueando la luz. ¿Sí? Cuando hay un bloqueo de este pasaje de luz, tenemos alguna patología como vieron o verán en el práctico. Bien. Profe, tengo una consulta. En la imagen que habías puesto recién arriba, ¿el cristalino cuál sería? El cristalino es el blanco, lo que figura como lente. Ah, bien, perfecto. ¿Qué es lo que se ve afectado cuando la gente, por ejemplo, tiene problemas en la vista, ¿no? Miopía, astigmatismo. Es eso lo que se ve afectado, el cristalino, ¿no? Puede ser el cristalino o otras partes. Ah, No sé si ya pasaron todos por el TP o no. No, Los quienes están acá. Ah, entonces no quiero hablar porque si no les voy a quemar. Eh, en el TP van a ver una patología la más común. Pero no les hablaría al respecto, ¿no, Euge? ¿Qué decís? A ver, puede haber problemas a nivel de cualquiera de estas estructuras, incluso a nivel, poder ahí el ojo funciona bien, pero a nivel del nervio óptico hay problemas y bueno, tenés problemas en la visión, ¿no? Pueden ser muchos, pero bueno, en el práctico van a ver la más común, van a ver qué estudios se utilizan para detectar eh, las patologías, algo muy general, pero bueno. No me acuerdo qué más había, o no sé, alguna pregunta que tengan o algo en relación al Kahoot. Vamos que después lo hacemos de vuelta, si nos queda un ratito. en las A ver capas de si. la retina, en esa Sí. imagen, en la más abajo, en la siguiente, ahí. Había hablado que la capa era la parte de la capa de bastones y conos, después la capa nuclear externa, la interna, las células ganglionales. En este Sí. caso, esa parte que se ve en rosa, digamos, es la parte más interna del ojo, porque está en contacto con las La células ganglionales. posterior.
Sí, sí, claro, eso no entendí. Y la luz está diciendo que entra por ahí. Esas, ¿querés ir a alguna anterior de estas? O sea, la retina tenemos como dos partes principales. Una, que es la que detecta la luz, ¿sí? Que es la posterior del ojo, ¿sí? Y otra parte que va a formar, eh, que no detecta, no tiene función de detectar luz, sino que se la llama retina, la parte ciega de la retina, ¿sí? Que es la que forma eh, una parte del iris, ¿sí? ¿Sí? El cuerpo ciliar. ¿Se ubican lo que les estoy diciendo o no? Si no, volvemos a la imagen. Así vamos de lo general a lo particular, por eso les estoy yendo por ese lado. Si querés, Euge, andá a la imagen del ojo. Acá no sé si querés que vayamos al de arriba, porque si no acá tenemos esta otra que nos marca la parte, digamos, ciega. Acá. No sé si la estás viendo, porque parece que te Ahí llega después está. la imagen. Sí, sí. Sí, recién ahora me lo veo. Bueno, la parte posterior, ¿sí? Imagínense, la luz ingresa, atraviesa la córnea, ¿sí? Atraviesa la pupila, pasa por el cristalino, el humor vítreo y se proyecta, digamos, hacia la parte posterior de la retina. La parte posterior de la retina, que si querés señalarla ahí, esa es la que detecta la luz, ¿sí? Y después, fíjense que la copa se continúa hacia la parte anterior, ¿sí? Se continúa. Pero la parte anterior no detecta la luz, sino que tiene otra función. Forma el cuerpo ciliar, ¿sí? Sí, esa parte que se señala es la parte ciega de la pupila. Tenemos una parte que forma el iris, que es eso que señala ahí, y una parte, eh, no sé cómo decirlo, pero bueno, y la otra parte que es el cuerpo ciliar. Si querés marcarlo en el ojo para que se ubiquen, en el corte del ojo. Ese es cuerpo ciliar, pero está, sí, ahí en la imagen de arriba. Tenemos el iris, que es lo que regula la entrada de luz a través de la pupila. Y luego el cuerpo ciliar que se conecta, se comunica con el iris, ¿sí? Iris, cuerpo ciliar y después la retina continúa hacia atrás. ¿Sí? Esa parte señalada como el cuadradito, esa tiene esa función. ¿Sí? Forma parte del iris y del cuerpo ciliar, que el cuerpo ciliar es lo que forma el humor acuoso, ¿sí? Que es un líquido que nutre toda esa parte, ¿sí? La parte anterior del ojo. ¿Sí? El resto de la retina detecta la luz. ¿Estamos hasta ahí? Entonces tenemos distintas estructuras. La parte que sí detecta la luz, tenemos esas capas que estábamos viendo recién. Que si querés la podemos ir a esa diapo. Ahí llegué, pero ya te ¿Me vayas. van siguiendo? Sí. ¿Sí o no? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, esa copa formada por la vesícula óptica va a formar la retina, pero depende de qué parte hablemos, va a tener distinta función y estructura. ¿Sí? La parte posterior, que es la que detecta la luz, está formada por todas estas capas de células, ¿sí? Capa de bastones y conos, capa nuclear externa, ¿sí? Del lado izquierdo vemos todas las células juntas, del lado derecho las vemos disgregadas como para ver bien. Tenemos la capa de bastones y conos que son los que detectan la luz, ¿sí? Como dice ahí, los bastones tienen una mayor sensibilidad, pero detectan el blanco y el negro nomás. En cambio, los conos detectan los distintos colores, ¿sí? Son menos y detectan los colores. Entre la recepción de ambos tipos solares se forma la imagen, ¿no? Con sus detalles y colores. Estos conos y bastones, ¿sí? Transmiten la información a la
la capa nuclear externa, ¿sí? Continúa la información, es parte digamos, están conectados con estos conos y bastones, luego hacen contacto con la capa nuclear interna, ¿sí? Que son células bipolares, ¿sí? Fíjense, tienen un núcleo central y conectan axones con esa capa nuclear externa y con las capas de células embrionales. ¿Sí? Cuyos axones, ¿sí? Se van a terminar en las fibras del nervio, o sea, en el nervio óptico, ¿sí? Las células ganglionares detectan la señal que viene, ¿sí? de los bastones y conos a través de esas capas nucleares externa e interna. Y después el axón de estas células ganglionares, ¿sí? Se juntan y forman lo que es el nervio óptico, ¿sí? Que se veía en la primera imagen, en la parte posterior de la copa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La copa y se ve como algo alargadito, por ahí pasa el nervio óptico. Bueno, la luz, ¿sí? Es detectada por conos y bastones, pero tiene que atravesar toda esta capa para llegar, ¿sí? La dirección de la luz estaba, a ver, creo que estaba en la otra, sí, en la diapo que le seguía a esa que estábamos viendo. Y, ay, yo ya llegué, pero ya te va a llegar. Ah, bueno, Y esta la... ahí está. Fíjense que este es un esquema de lo mismo que estábamos viendo. Tenemos, en la parte inferior vemos las células ganglionares cuyos axones formaban el nervio óptico, pero más hacia arriba, en nuestra imagen, ¿sí? Vemos las capas nucleares interna, externa, ¿sí? Y vemos los fotorreceptores en bastón y en copa, ¿sí? La luz viene desde lo que nosotros en nuestra imagen vemos sería abajo, ¿sí? La luz viene desde el cristalino, atraviesa el humor vitrio, ¿sí? Toma contacto con la capa de células ganglionares, o sea, tiene que atravesar toda esta capa para llegar o sea, es al revés de lo que nos imaginamos, ¿no? Tal cual. Atraviesa toda esa capa de células hasta llegar a los conos y bastones que son los que detectan esa luz, ¿sí? A su vez, todo esto es una capa que se llama capa neural, ¿sí? Que vimos hasta ahora, consulta, que profe. tiene las células ganglionares. Son todas células nerviosas, ¿sí? Tienen, ¿cómo? No, disculpame que te trabé yo. Te hago una consultita. O sea, antes de llegar a reconocer la luz, pasa por todas esas células neuronales. Claro, atraviesa esa capa de células. Imaginen que es una capita de células. Nosotros la vemos así, pero la Bien, luz bien. claramente puede pasar bien a través de esa capa de células. ¿Y la Porque información? la estamos entrando, ¿no? ¿Y la información? ¿Cómo vuelve al Bueno, cerebro? esperen. Porque La retina. Sí. Piensen una cosa, esperen. Esta retina, la retina, esta parte sensorial, está formada. Esta capa neural, son neural porque son células nerviosas, ¿sí? La capa de células ganglionares, la capa de interna, la externa, bastones y conos, todo eso es la capa neural, ¿sí? De la retina. Luego tenemos un espacio que lo vemos acá y tenemos luego la capa pigmentaria, ¿sí? Que es lo que se ve en amarillo y que está en contacto con los bastones, pero fíjense en el espacio, ¿sí? Es la capa pigmentaria, ¿sí? Ese espacio que hay en el medio se corresponde con el espacio que había, ¿se acuerdan cuando se formaba la copa que había un espacio había dos capas de células y había un espacio retiniano. retinoidea, creo que se llamaba? Retiniano, bien, gracias. Bueno, ese es ese espacio. Entonces, la capa más interna va a formar la capa neural
Y la capa más externa, la capa pigmentaria, que son células con gránulos pigmentarios, ¿sí? Con color, ¿sí? Para ubicarnos entre el desarrollo y estemos acá. Ahora, como decíamos, la luz atraviesa la capa nuclear, ¿sí? Desde la parte más interna, que es donde están las células ganglionares, atraviesa todo, pero es detectada por los conos y bastones, no por las otras células. ¿Sí? Los conos y bastones detectan la luz y esa información, ¿sí? Lumínica, que es transformada en información eléctrica, pasa por las células de la capa nuclear externa, de la interna, de las células ganglionares. Y esa información es transmitida a través de los axones de las células ganglionares que se juntaban y formaban eh, eh, el nervio óptico. ¿Sí? Pero vuelve la información. La información, no, es que la información es detectada por conos y bastones y circula desde ahí hacia las células ganglionares y esa información va al cerebro a través del nervio óptico. Ok, la Que el luz, nervio óptico se forma. Sí. perdón que te interrumpa. Es como la luz es detectada atrás, Atrás y vuelve la como información. posterior, vuelve hacia la parte más anterior Claro. de esa capa neural de la retina, ¿sí? Y vuelve por el nervio óptico hacia la parte posterior. Claro, no vuelve pasando por ¿Se todas, entiende? sino que a las ganglionares en específico. No, pensá que la conexión es de los bastones y conos es con la capa nuclear interna, luego con la capa nuclear externa y luego con las células ganglionares. Esa información eléctrica pasa a través de todas esas Ah, células. bien, de vuelta por todas entonces. Va y vuelve. Es que la luz atraviesa esa capa, pero recién es detectada por las células que tienen la posibilidad de detectarla, que son los conos y bastones. Las otras no lo detectan. Claro, Solo solo pasa. La luz le pasa Bien. al lado, las ondas le pasan, pero no la registran porque no son capaces de detectar la luz. Lo que detectan la luz son los cones y bastones. O sea, atraviesa esa capa, ¿sí? Que es inerte a la luz, digamos, hasta los bastones y conos que sí tienen receptores, son receptores para la luz. Y la información eléctrica, ya eléctrica, sí pasa por esas células nerviosas, porque estas capas nuclear interna, externa, interna y células ganglionares son células nerviosas modificadas, al igual que los conos y bastones. ¿Sí? Que igualmente Entonces, cuando regresa también sí. las atraviesa hasta que el nervio óptico es el que hace la función de transporte, ¿o no? Y en realidad esa información nerviosa se está transportando a través de estas células nerviosas. Pero el transporte de esa información del ojo hasta el cerebro, que antes pasaba por el quiasma óptico, sí, es por el nervio óptico. Bien, gracias. ¿Sí? La información eléctrica ya ahí se genera en los conos y bastones. Detectan la luz, la transforman esa señal en eléctrica. Entonces ya ahí tengo señal eléctrica. ¿Sí? Esa señal se transporta a lo largo de estas capas de células nerviosas. ¿Sí? Incluso hasta las ganglionares, cuyos axones se juntan y forman el nervio óptico y van para el cerebro. Perfecto. Lo último no escuché bien, profe. Entonces se une al ganglionar y junto con el nervio óptico se transporta al cerebro o solo el nervio óptico. El nervio óptico se forma a partir de los axones de las células ganglionares. Un nervio es un conjunto, un haz de axones de células nerviosas, ¿sí? Neurona, ¿no? Eso es un nervio. Ah, bien, bien, perfecto. Como los ganglios están formados por conjunto de cuerpos nucleares, ¿sí? De las neuronas. Estos son, ¿sí? Neuronas modificadas. ¿Se acuerdan de eso? Los ganglios es el conjunto de cuerpos neuronales, la parte donde está el núcleo de la célula, y los axones, que son prolongaciones de la célula, ¿sí? Cuando se juntan varios, forman nervios, ¿sí? En este caso óptico porque es en el ojo. Entonces, los axones de las células ganglionares se empaquetan en lo que es un nervio, ¿sí? Que se llama óptico,
y transmiten la información. De esta forma viajan muchos axones juntos y están más protegidos. No es lo mismo un axón solo aislado, ¿no? Que muchos axones a la vez empaquetados. Es más eficiente. Bueno, ¿se entiende? El lunes me voy a... El lunes me... No sé. No sé lo que... Bueno, no sé qué otra cuestión. Son chiquitas. Lo otro que se veía, que por ahí mostramos esa imagen al inicio, que se veía la trayectoria de la luz hacia los fotorreceptores, luego de las capas de célula, que se veía como una depresión, que mencionaron esta capa rosa, dijeron. Mácula. Supongo que es esto, ¿no? Lo que estaban diciendo. Eso. Bueno, esto hay una depresión en la retina, ¿sí? En el centro de la retina, ¿sí? Una depresión que permite, ¿sí? Fíjense, esta es la capa de células, ¿sí? De la retina. Tenemos más arriba en nuestra imagen, vemos la ganglionar, ¿sí? La nuclear, tanto interna como externa, y la de fotorreceptores, ¿sí? Que son conos y bastones. Fíjense que hoy dijimos, bueno, la luz tiene que atravesar todas esas capas, pero en el centro de la retina, si hay una depresión que permite que la luz llegue más directamente hacia los conos y bastones, ¿sí? Sin atravesar todas esas capas de células ganglionares y nucleares. ¿Sí? Es una única por ojo. Claro. Igualmente en el resto de de la retina, la luz atraviesa esas capas, ¿no? Bueno, ¿qué más que les haya surgido en función del Kahoot o algo extra? Creo que una de las preguntas del Kahoot que les preguntaba por la esclerótica, preguntaba cómo estaba formada y creo que no sé si alguien era un verdadero y falso y me parece que no sé si alguno la había puesta correcta. No te escuché bien, Euge. Ah, no, que una de las preguntas del Kahoot preguntaba cómo estaba compuesta la esclerótica. Y nada, que preguntaba creo que si era muy vascularizada y habían puesto que sí. O algo por ahí. Sí. Acá muestran sí ¿Saben qué es la esclerótica? La parte blanca. Que se continúa todo hasta atrás, ¿no? Hasta la parte posterior del ojo. Y ahí en el esquema de abajo lo ven, es eso rosa marcado. Fíjense que hay dos palabras en recuadro, ¿sí? Una esclerótica y otra coroides. La esclerótica es lo que se ve en rosa,
que continúa hasta la parte posterior del ojo y se continúa con la dura madre que rodea el nervio óptico. Y el coroides, que está subyacente a esa esclerótica, está entre la esclerótica y la retina, ¿no? Coroides, son esos puntitos que son. Y termina antes de llegar al nervio óptico. El coroides es la parte vascularizada, el nervio óptico. Sí. La esclerótica es la parte blanca, sí, lo que se ve como blanco, pero en realidad el coroides es lo que está pigmentado, que es la capa inferior o subyacente, y está vascularizada. O sea que cuando el ojo se pone Cuando rojo hay es el coroides, no es la esclerótica. Claro, hay una, ¿cómo es? Una mayor circulación, sí, o dilatación de esos vasos y se ve colorado. Sí. Coroides, entonces, en la parte donde está el color, en este caso el verde sería, de ese ojo. No, la parte verde es el iris. Claro. No sé, entonces no lo Yo puedo. estoy hablando, ¿ven la parte blanca? ¿Ven la Sí. parte blanca? Sí, sí. Bueno, ahí en realidad tenemos la esclerótica por afuera y subyacente a la esclerótica tenemos el coroides, que es lo que le da el color blanco Ah, y que está irrigado y cuando esos vasos sanguíneos se dilatan se pone colorado. O sea, si los que está irrigado es el coroides y nosotros lo vemos cuando hay irritación, es porque la esclerótica es translúcida, ¿no? bien, perfecto. Si no, no lo estaríamos viendo la capa de abajo. Coroides, ¿Sí? entonces, es una capa un poco más externa que esclerótica. No, al revés. Ah, La sí, sí, sí. esclerótica por fuera, miren el dibujo de abajo. La esclerótica que está recuadrada es la capa esa rosa, ¿sí? Y por debajo está el coroides, que es lo que se marca con puntitos. Bien, bien, bien. El iris, no, el iris es este que se ve por debajo del coroides. ¿Ven? El cristalino es lo celeste, que era lo que veíamos al principio, que es el lente. Y se ve en la parte más externa está como rodeado un poco por el iris, que se ve por arriba y por abajo en ese corte, pero lo rodea todo. El iris es esto de color verde, ¿sí? En la imagen del ojo, y rodea la pupila, que es el espacio por el cual pasa luz, ¿sí? Donde no hay iris y la luz pasa hacia el cristalino, ¿sí? Y parte del iris está formada por la retina, por la parte la parte ciega de la retina, la que no detecta la luz. ¿Se acuerdan que hoy hablamos la parte ciega de la retina, que forma el cuerpo ciliar y parte del iris? Es parte del iris, no es el iris entero. Es parte del iris, no es el iris entero. La retina forma la capa interna del iris. ¿Y la otra parte del iris, quién la forma? La otra parte del iris que la forma. Buena pregunta. Necesito asistencia acá. Estoy hablando, tenía el micrófono apagado. Me perdí que estoy mostrando, no sabía qué estaba mostrando ahora. Porque dice la retina
forma la capa interna, digamos, del iris. Y después muestra, sí, después tenemos el color de los ojos, que dice que es bueno, la que es el rasgo multigenético, ¿verdad? Y que es la parte, digamos, más externa, tiene pigmentos, estroma, el iris, como que eso es lo más externo. O sea, la parte externa sería el color, eso le da. Tiene pigmentos que le van a dar el color. Supongo yo, también estoy como Belén, tratando de entender. Bueno, ahora igual lo definimos y No importa, era Sí, por le si lo estaremos- preguntaban en un examen. Por ahí no había entendido. Bueno, mientras, ¿qué otra cosa? Perdón, ¿es a mí que se me cuelga o no se escucha nada? No, estamos esperando a ver si Profe, yo tengo una consulta con el tema de una división que hay de las ampollas del ventrículo, que dice que quedan tres ampollas de un lado y dos sin ampollas. No sé si sabes de qué te estoy hablando, porque acá no tengo bien definido de qué parte es del tema, pero sé que no me había quedado claro esas divisiones. Un componente dorsal, el centro de los divertículos desaparecen por apoptosis, solo quedan las barras y se forman tres conductos en cada conducto, un externo se dilata, que sería la ampolla ampular, y el otro extremo sigue completo, que sería la rama no ampular. Si estás hablando Oído. del oído, el oído. de Ah, la bien. parte, Puede ser que ya lo haya visto porque yo tuve que entrar un ratito tarde porque me atrasé, pero no importa entonces. Después vuelvo a ver el seminario, no hay problema. es la parte, digamos, de urticular del oído. Bien, no hay drama entonces, no, no importa. Después. Lo No, veo. no, pero ¿cuál era la pregunta? Sí, ahí en las divisiones no me quedaron bien claro por qué serían que quedan tres con ampollas y dos sin ampollas. Sí, tenemos, bueno, no sé qué llegaste a ver de oído. No lo vi directamente, pero vi el seminario, o sea, tengo idea de lo que es más. Bien, porque bueno, estuvimos hablando del oído interno, ¿sí? Oído interno, que teníamos una parte dorsal y una parte ventral. La parte ventral, que es la la parte escapular, digamos, que va a dar al conducto coclear, que es la región, digamos, auditiva. Y después la parte dorsal del oído interno, ¿sí? Que va a formar la parte urticular, y donde aparecen estos conductos semicirculares, ¿sí? Durante la sexta semana del desarrollo, ¿sí? Aparecen los canales circulares como unas evaginaciones aplanadas, y en la parte esta auricular de la vesícula óptica. Con el tiempo, ¿sí? Las partes centrales de estas, de las evaginaciones, se van a unir y a desaparecer, y da origen a tres conductos semicirculares. De estos conductos semicirculares, un extremo de los conductos se va a dilatar y va a producir la rama ampular. Y cada uno de estos conductos va a tener dos ramas, la de un lado, digamos, y la del otro. Una de esas ramas se dilata, digamos, y forma la rama ampular. La otra no se dilata, ¿sí? Y es la rama no ampular. Pero ¿qué pasa? De estos tres canales semicirculares, sí, hay dos de los canales que sus ramas no ampulares se van a fusionar. Entonces, en el urtículo, digamos, terminan entrando 5 ramas.
3 ampulares y 2 no ampulares. ¿Por qué? Porque de las 3 ampulares que teníamos, 2 se unían. Entonces las ampulares entran 2 y de las no ampulares, digamos, entran 2 y de las ampulares entran 3. Por eso dice que entran 5. Ah, perfecto. Bien, bien, bien. Bien, gracias, muchas gracias. No, de nada. Respecto del iris, tenemos, volviendo al iris, vieron que dijimos, se continúa, o sea, la retina, la parte anterior, ¿sí? La que es ciega, se continúa hacia la parte anterior que forma el iris, ¿sí? Bueno, el iris está formado por ambas capas de la retina. ¿Se acuerdan que hay una pigmentaria que le va a dar el color? Y por otra parte, tenemos la capa neural de la retina, ¿sí? Que tenía células nerviosas, como en la parte posterior. ¿Se acuerdan? La retina es la copa Sí. que se forma, ¿sí? Y teníamos 2 capas, ¿sí? Una pigmentaria, como en la parte posterior tenemos una capa pigmentaria y un espacio, y después tenemos la capa neural, ¿se acuerdan? Sí. Cuando vimos la parte posterior de la retina, la que detectaba la luz. Bueno, en la parte anterior también tenemos esas capas, ¿sí? Entonces vamos a tener una capa que le da color y otra capa neural, ¿sí? Que es la que va a formar los músculos, a permitir la contracción, ¿sí? O dilatación, ¿sí? De la pupila, que es el espacio que está, digamos, en el centro del iris, ¿no? ¿Recuerdan? El iris es la parte de color, ¿sí? Por el centro para la luz es el cristalino. Podemos regular, el ojo puede regular, ¿sí? La dilatación de esa pupila, ¿sí? Con los músculos que hay en el iris, ¿sí? Y esos músculos derivan, ¿sí? De la capa externa neuronal de la retina. ¿Me siguieron o no? Si no, vuelvo. No, ¿no? ¿Y la parte ciliar de la retina dónde estaría ahí? Esperen. Y además tenemos células de la cresta neuronal del iris, ¿sí? La capa, perdón, La repetime, por favor. parte ciliar, ¿es la parte del músculo? No, la capa, por un lado, recién estábamos hablando del iris, ¿sí? De la retina. Sí. La parte ciliar, ¿sí? Es la parte, si ustedes ven en la imagen, tienen el iris, ¿sí? Y lo que se continúa hacia, o sea, intermedio entre el iris y el resto de la retina, ¿sí? La parte visual de la retina, ahí tenemos el cuerpo ciliar. Así que tenemos acá un aumento en la parte de abajo. Esto que figura como proceso ciliar, bueno, ahí vamos a tener células ciliares, producción a partir de este cuerpo ciliar, producción del humor acuoso, ¿sí? Que es un líquido nutritivo, ¿sí? Que va a nutrir el cristalino en la parte anterior, ¿sí? El iris y la córnea, ¿sí? ¿Me siguieron o repetimos? Sí, sí. Entonces, el iris que preguntaban está formada por la retina y por célula, que la retina tiene origen neuroectodérmico, ¿no? Y también por células de la cresta neural. Ahí está la respuesta a lo que preguntaba. Buenísimo. ¿Y del humor vítreo era? Humor. Sí. En una de las preguntas del Kahoot decía que se forman en la parte ciliar de la retina, creo que decía eso. No, ese es el humor. El acuoso. Acuoso. El acuoso. Acá, mire, acá tenemos el cristalino en clarito,
Bueno, tenemos la parte más anterior sería la córnea, tenemos la esperen, la córnea, ¿sí? El iris, ¿sí? En el centro sería la pupila, que es el espacio, y después tenemos el cristalino. Bueno, y detrás del cristalino, posterior, tenemos el humor vítreo. Si querés anda a la otra, en la que estabas recién. Tenemos el humor vítreo, es posterior al cristalino, ¿sí? Entre el cristalino y la retina. Y después, el humor acuoso se forma, fíjense que están las flechas muestran dónde se forman y hacia dónde van. Se forman en el cuerpo ciliar, ¿sí? Irrigan toda esa parte, la nutren, y luego, porque no tenemos irrigación sanguínea de estas estructuras, ¿sí? En el coroides, pero después no. Entonces, ese humor acuoso nutre a todas esas células y luego drena, ¿sí? Hay un canal de drenaje donde se, se reabsorbe este humor acuoso. En cambio, el humor vitrio, que está posterior al cristalino, está en una especie de vesícula, ¿sí? Fíjense que el espacio entre el cristalino y la retina en un inicio era mínimo, ¿no? En las primeras imágenes, cuando veíamos el desarrollo, esta copa, ¿sí? La copa óptica, la vesícula del cristalino se formaba y no había mucho espacio entre esa copa que formaba la retina y el cristalino. Luego se va generando, ¿sí? Entonces, como dice acá, hay un mesénquima que va invadiendo, ¿sí? Esta zona, ¿sí? Forman vasos sanguíneos y fibras nerviosas entre la retina y el cristalino, ¿sí? Después ese mesénquima va generando espacios, ¿sí? Va habiendo espacios entre esas células, ¿sí? Y esas células van formando una sustancia gelatinosa transparente, ¿sí? Los vasos sanguíneos van desapareciendo, pero queda una capa de mesénquima rodeando a esta sustancia gelatinosa. Todo, todo esto es translúcido, ¿sí? Recuerden que la luz pasa a través del cristalino y llega hasta la retina, a la parte posterior del ojo donde está la retina. Entonces este humor vítreo contiene una sustancia gelatinosa, pero es transparente. Es loco pensar también, ¿no? Que a pesar de todos esos obstáculos, eh, podamos generar una imagen, pero bueno, esos obstáculos permiten ¿no? Que esas estructuras funcionen como funcionan para poder generar una imagen con todos los detalles que nuestro ojo genera en condiciones normales. Y este nervio óptico era el que se formaba a partir de los axones de las células ganglionares de la retina, ¿recuerdan? Cuando vimos la paz retina, Sí. teníamos las células ganglionares que transmitían, venían la información ya generada por bastones y conos, pasaba por las capas nucleares externa e interna y por la capa ganglionar, y esos axones de las células ganglionares se unían, digamos, no se unían, se convergen en lo que es un nervio óptico. ¿Sí? Y este nervio óptico pasa por lo que se llama el tallo óptico. Tenemos un nervio óptico rodeando, ¿sí? A una arteria central de la retina. ¿Sí? La retina sí está irrigada.
arteria y vena. Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta? Por mí no. Bueno, no sé, ¿quieren hacer otra vez el Kahoot? A ver cómo les va esta vuelta. O no, como quieran ustedes. Igual hay que leer y asentar todo, ¿no? Pero como ustedes quieran. ¿Que lo pongamos de nuevo o no? ¿No? Bueno, entonces, Sí y no. Está peleado. Bueno, sí y no. bueno, Quiere para, si hacer, no lo ponemos para quienes quieran ver las preguntas de nuevo. lo ponemos, el que quiere hacer lo hace y el que no lo quiere hacer no lo hace. Por ahí queda Sí, Onelia va. solo haciendo. Pero bueno, ¿Lo ven? sí. Ahí está el pin. A mí la compu no me da para ver la clase y hacer el Kahoot al mismo tiempo, pero anoto todo. Claro. Más que nada para ver las preguntas. No les daba tiempo, ¿no? Entre pregunta y pregunta. Yo iba pasando cualquier cosa. Después, si uno Ah, espera, lo que pasa es que para poner, yo iba poniendo siguiente. bueno. Bueno, ¿alguien más se va a sumar o lo arrancamos ya? Veo el chat, si alguien- ¿Le falta alguien sumarse? Bueno, arrancalo. Sí. FHS. No leí. Bueno, la estructura especializada en el mantenimiento del equilibrio, ¿cuál era? Estamos en el oído interno, ¿no? La utrícula habían dicho. Sí, la utrícula. Bien. La cóclea era la parte auditiva. Martillo, yunque y estribo está en el oído medio. ¿Sí? Y el sáculo es a partir del cual se forma la cóclea, ¿no? Es parte del vestíbulo. Bueno, bien. Bien. O las estructuras que convierten las vibraciones sonoras en señales eléctricas. Bien. Ya lo tengo. ¿Seguimos? Bien. Sí. Órgano de Corti, que estaba en el conducto coclear, ¿no? Que era la parte ventral del oído interno. En relación al desarrollo embrionario de la cavidad timpánica, oído medio, se origina a partir ¿a partir de dónde se origina el oído medio? Bien. A partir de se origina la membrana timpánica.
La otra era la cavidad timpánica, esta es la membrana timpánica. La cavidad medio. Membrana timpánica es el oído externo, ¿sí? Recuerda, tienen, Cuando se une, claro. es esa membrana que está entre los dos oídos. Bien, ¿se acuerdan? Primera arcofaringe y primera bolsa faríngea. ¿Por qué? Porque era de la evaginación de una y la invaginación de otra, y la membrana era la estructura que queda formada. ¿Sí? La interna de la, de la- perdón. La interna del tímpano tiene origen como la cavidad timpánica, ¿no? Que era la bolsa. Y la capa externa, el origen del el oído externo, que era primer y segundo arco faríngeo, ¿no? ¿No? Primer arco, perdón. La pregunta. ¿Hola? ¿Sí? Estoy tildada, no veo nada. Se me tildó toda la compu. ¿Me escuchan? Sí. Pero yo tengo todo tildado. Bueno. ¿Hola? Hola. Escucho que alguien me responde, pero no sé qué, no puedo Sí, se te hacer nada escucha, con ¿eh? la computadora. Se te escucha. Y se Sí, te ve en la sigue cámara. funcionando. Ah, yo no veo No, nada. ¿Sigue funcionando o está pausada la Quedó pantalla? pausado. El quedó Kahoot quedó pausado. congelado. Quedó pausado el Kahoot. Sí, yo no escucho a nadie. Bueno, sí, los que están hablando, pero no puedo hacer nada. O nada a la computadora. Bueno, Bueno, no había que hacerlo, no ¿viste? aprobó nadie. No, era así, era así. Estaba destinado. Estaba así, así. Bueno, bien, estaba lindo el repaso. No tenés las otras preguntas a mano, ¿no es cierto? No las tengo. Aparte no puedo hacer, no las tengo impresas y no puedo Claro. acceder a nada porque tengo la pantalla de la computadora totalmente tildada. No puedo ni silenciar ni nada. A ver si apago el micro. Díganme si me escuchan, ¿eh? Sí, sí, te escuchamos. No, ahora ya no la estamos escuchando, profe. Bueno, si no, ya está, profe. Quedó ahí. Bueno, dale. Sí, iba a ver si encontraba las preguntas en otro lado, pero no. Quedó el de las No, placuadas ópticas. evidentemente no se podía. Bueno, igual supongo que va a quedar grabado. Claro, las vemos del principio. Las revemos del principio. Bueno, igual son. Ah, se nos fue. Bueno, igual nada, son las cosas que estuvimos viendo hasta recién, ¿sí? Demasiado profundo o raro, más que lo que vimos. Bueno, gracias, profes. Profe, Gracias una a Muchas gracias, consulta. profe. sí. Nada que ver con lo que estábamos viendo. ¿Las notas van a estar para el sábado o para el viernes? No sé, no sabría decirte. El lunes es la revisión, ¿sí? Antes del lunes van a estar. Ah, bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao, gracias, profe. Gracias, chao. Adiós. A la tarde también tienen, si necesitan conectarse. Ok.